importante iniciar mis palabras diciendo que a situaciones excepcionales debemos dar respuestas excepcionales. En los contratiempos, sobre todo, es en donde conocemos todos nuestros recursos, propios y no propios, para hacer uso de ellos. Quiero hacer uso de unas palabras del americano William Ellery Channing, cuando dice que las dificultades están destinadas a despertarnos y no a desalentarnos. Toda la razón del mundo. La situación actual, enormemente compleja, ha hecho que el espíritu humano crezca a través del conflicto. No debemos perder conciencia de que la adversidad forma parte de nuestra vida. Tropezaremos con ella de vez en cuando. Pues bien, cuando sucede, lo más importante no es la experiencia que vivimos, sino cómo la vivimos y lo que hacemos con ella. Yo me he planteado que un análisis detallado de estas frases y de otras, que con seguridad han estado y estarán en la mente de todos ante la amenaza tan terrible de la COVID-19, nos han servido para enfrascarnos en esta travesía juntos a sus efectos. Es cierto que con el bombardeo continuo y permanente en las redes sociales de ideas, propuestas, recomendaciones, fake news incluidas, es bueno que intentemos comprender la situación actual y los efectos devastadores que está produciendo y producirá, sin lugar a dudas, la presencia fatal del coronavirus. Se ha demostrado y se está demostrando que ha salido a la palestra lo mejor de una parte de nuestra ciudadanía, que pertenecen a los colectivos que han sido y son olvidados por las diferentes administraciones, entre otros sanitarios, agricultores, sector de la limpieza, policía, distribuidores, educadores, etcétera. Y ante esta cuestión, nosotros, y en particular la entidad que represento, nos planteamos como academia cómo estamos reaccionando ante esta situación. Son muchas horas para intentar ordenar una mente martillada constantemente. Varios temas constituyen las condiciones iniciales de contorno para resolver el grave y complejo problema de los efectos colaterales y no colaterales que producirá este agente dañino denominado coronavirus. Y una pequeña y humilde aportación, entre otras, como comentábamos anteriormente, ha sido el libro recién publicado por nuestra academia, Reflexiones en tiempos de academia de la COVID-19. Este tipo de reflexiones nos muestra un conjunto de reflexiones de algunos de nuestros académicos y académicas en torno a acciones de investigación y desarrollo que deberían abordar con calidad democrática en el futuro y en convivencia con la COVID-19. Y esto lo deben hacer fundamentalmente los diferentes países y organismos supranacionales. Y en nuestro caso, con mayor razón, centrándonos en Iberoamérica, y debe ser el objetivo fundamental de las líneas centrales que recogen los estatutos de nuestra academia, la Academia Iberoamericana de la Rábida, con la meta final de acortar las consecuencias de la pandemia considerada por la Organización Mundial de la Salud como emergencia nacional. En este sentido, esta jornada virtual Ciberseguridad, un problema emergente en Iberoamérica y a nivel global, organizada por la Academia Iberoamericana de la Rábida, será el primer encuentro previo al Congreso Iberoamericano. Primera actividad de este tipo realizado en España con Iberoamérica y que estará enfocado a la presentación del estado del arte, los datos longitudinales y el impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad y en las organizaciones ante el reto que supone, como muy bien darán cuenta nuestros ponentes, la ciberseguridad y la transformación digital de las organizaciones con las nuevas posibilidades del teletrabajo y las personas en el siglo XXI. Estas jornadas, haciendo un pequeño resumen que ya lo concretará uno de nuestros ponentes, el profesor doctor Martínez López, se inicia con una lección magistral, el reto de la transformación digital post-COVID-19 impartida por el ilustrísimo señor Fernando Acero Martín. A continuación, la ponencia Ciberseguridad en las empresas españolas a través de un análisis longitudinal de los datos de 1990 a 2020, partida por el ilustrísimo señor profesor doctor don Francisco José Martínez López. Y se finalizará
con la presentación del primer Congreso Iberoamericano de la Ciberseguridad, la Rábida 2021, a cargo de don Fernando Lombo Fernández. Obviamente, la presentación, por cuestiones de organización de los ponentes, correrá a cargo del ilustrísimo señor académico, profesor doctor Francisco José Martínez López. Simplemente estas palabras de inicio, de salutación a todos y deseando que sea fructífero la ciencia que nos traen nuestros ponentes, que nos hagan ver con mucho más detalle, si cabe, todo el problema que nos acucia en nuestra sociedad, como es la ciberseguridad. Tiene la palabra el profesor doctor Martínez López cuando quieras. Muy bien, muchas gracias, querido presidente, queridos compañeros de esta mesa virtual, queridos amigos y amigas de esta videoconferencia, este webinar que estamos haciendo, en el que nos enorgullecemos desde la Academia Iberoamericana de, a pesar de las circunstancias, pues poder seguir con nuestra actividad habitual. Nosotros realizamos todos los meses algún acto de tipo académico, como es este, y no queríamos terminar el año sin hacer un acto que nos sirviera un poco, pues para, en este caso también, para presentar ese gran proyecto que tenemos de crear un congreso sobre ciberseguridad en el ámbito de toda Iberoamérica, que es en el que nuestra academia se mueve. Voy a presentar a los dos ponentes. En primer lugar, voy a presentar al coronel don Fernando Antonio Acero Martín, que es la persona que va a impartir la primera conferencia, y posteriormente, cuando corresponda en la segunda parte, digamos casi, pues a don Fernando Lombo Fernández. Respecto al coronel, don Fernando Antonio Acero Martín, decir que es una persona muy conocida y muy especializada en el ámbito de la ciberdefensa y de la ciberseguridad. Es un sevillano, coronel del Ejército del Aire, que, por decir simplemente sus últimos destinos militares, ha sido el director de ciberdefensa del Ejército del Aire, por lo que ello supone, y supervisor de seguridad TIC también del Ejército del Aire. Actualmente trabaja como director de seguridad informática en una gran empresa española como es OESIA, si me apuras, de este ámbito quizá la más importante, y también es el CISO, que es como llamamos a los directores de ciberseguridad en las empresas, y asesor en este campo de la empresa Acero Abogados. Es una persona que, aunque ha pasado el COVID, como nos estaba contando en los previos, pues es muy aficionado al ciclismo de montaña y de carretera, incluso está federado. Yo creo que además que merece la pena que vuelva a su actividad y a sus aficiones, como es la aviación deportiva del vuelo sin motor o la investigación tecnológica, lo que se llama el hacking ético y la fotografía. Es una persona también que ha estado en numerosas misiones internacionales. Por ejemplo, en Afganistán ha tenido 2 comisiones de servicio, ha recibido 4 medallas del mérito aeronáutico, 3 medallas también y menciones honoríficas en este campo, y tiene una de las más altas distinciones en este mundo, que es la medalla y encomienda y placa de San Hermenegildo. También ha sido reconocido por el sector y por la prensa especializada en ciberseguridad, en Computer World, por ejemplo, o IDG, como está en el top de la ciberseguridad en España. Ha impartido y ha recibido numerosísimos cursos de formación. No voy a hacer una relación exhaustiva, puesto que es enorme, y lleva más de 35 años escribiendo artículos técnicos, libros, enciclopedias sobre informática, sobre electrónica y sobre todo sobre ciberseguridad. Es un conferenciante ameno, incluso tiene casi un club de fan de sus conferencias, porque suelen siempre en sus conferencias nos enseña algo, y estoy convencido que hoy va a ser mucho, y es un experto en ciberseguridad, para mí de los más importantes que tenemos en nuestro país, que tenemos la suerte de contar con él hoy aquí en nuestra academia, aquí en la Universidad de Huelva, para poder ver y conocer cuál es el estado de la ciberseguridad en todo nuestro entorno. Entonces, cuando quiera, coronel, tiene la palabra. Muchas gracias. Ante todo, agradecer a la Academia Iberoamericana de la Rábida el haberme permitido estar aquí esta tarde. Lo hago con mucha ilusión porque en esta conferencia quiero contar cosas que están afectando realmente a las empresas, y me gustaría que de esta conferencia se sacasen algunas conclusiones útiles, porque en el tema de la transformación digital y en la ciberseguridad pues se ven algunos puntos de conflicto que están llevando a las empresas a tener serios problemas de ciberseguridad. También quiero agradecer la cariñosa presentación que me ha hecho Francisco, que de verdad agradezco mucho.
sin más voy a compartir la pantalla. Bueno, un momento que parece que no ha entrado en el sitio que debía. El directo lo tenía preparado, pero ha entrado donde no. Bien. Bueno, pues mi conferencia es el reto de la transformación digital después del COVID. Y hago un análisis histórico de cuál era la situación de la transformación digital y la ciberseguridad antes del COVID y posteriormente, durante la pandemia, cómo se han ido complicando las cosas por las corrientes que se han vivido de la necesidad de transformar urgentemente las empresas para adaptarse al teletrabajo y el hecho de que los ciberdelincuentes pues, han aumentado su actividad de forma importante con graves consecuencias para muchas empresas. Bueno, como ya me han presentado, esta la pasamos y bueno, pues realmente es de lo que vamos a hablar. Transformación digital, situación antes, después y algunas recomendaciones. Lo primero que tenemos que ver es la diferencia entre digitalización y transformación digital. Muchas veces no está nada claro y realmente la digitalización es hacer lo mismo que hacemos pero con medios digitales, lo cual no aporta mucho valor. A veces incluso es contraproducente porque no ganamos mucho en ese proceso de digitalización. Sin embargo, la transformación digital sí requiere ser más valiente y es un cambio profundo en los procesos de la organización que busca eficiencia y eficacia. Y normalmente, bueno, para mí la piedra de toque de la transformación digital es automatizar lo que no aporta valor a la organización y sistematizar lo que sí aporta valor a la organización. Creo que eso es importante. Además, muchas veces nos han dicho que la transformación digital es un tema del PPT, de las personas, de los procedimientos y de las tecnologías. No es cierto, es mucho más allá. Faltan factores en esa ecuación, como es la ciberseguridad, como son los datos y es la interoperabilidad. Es fundamental que marquemos adecuadamente la transformación digital desde el principio. Y es muchas veces un cambio muy disruptivo en las organizaciones que tenemos que acometer, incluso reinventándonos a nosotros mismos. La ventaja de la transformación es evidente. Podemos contar con mejores datos y métricas, podemos optimizar la estructura de la organización, podemos reaccionar con más rapidez ante un cambio, podemos reducir costes, podemos ser más ágiles en todos los procesos, podemos ser más productivos, mayor capacidad de teletrabajo, mejora las comunicaciones con los clientes, los partners, los proveedores, podemos mejorar el marketing, podemos llegar mejor a nuestros clientes, mejora la imagen de marca y la satisfacción de los clientes con la organización y también puede incrementar claramente los beneficios. Sobre este plan, evidentemente, nos vamos a tirar de cabeza la transformación en cuanto podamos. Antes del COVID ya había un proceso de transformación importante, imparable en España. Sin embargo, esto tiene unos costes que no se comentan siempre. Y yo lo he visto muchas veces cuando se habla de transformación digital, que no se cuenta la letra pequeña. Lo primero que sabemos es que necesitamos una inversión para el hardware, el software y la implantación y la formación. Eso no se nos escapa a nadie. Ya sabemos que si queremos transformación hay que pagar algo. Pero luego se olvida las inversiones para el mantenimiento del hardware y el software y la formación del personal a lo largo del ciclo de vida. Las inversiones necesarias para la renovación del software y el hardware cuando toca. Esto lo hemos visto en esta fecha reciente con el rolling de versión de Windows 7, que ya ha dejado de tener soporte, que muchas empresas siguen usando Windows 7 porque no tenían en su plan de negocio la migración a otra versión, a Windows 10, por ejemplo, y al no tenerlo en el plan de negocio ahí se ha quedado el Windows 7 con el problema de seguridad que ello supone. Eso no se puede hacer así. Esto hay que contemplarlo adecuadamente en el ciclo de vida y en el plan de negocio de la empresa y si no cuadran los números nos tendremos que plantear si algo falla.
Las inversiones en ciberseguridad, fundamental. No podemos digitalizarnos, que es abrir nuestra empresa al mundo digital, sin contar con una adecuada ciberseguridad. Y luego, pues, muchas veces esa digitalización de la empresa requiere ajustes de plantilla. Lo mismo, ya no necesito tantos comerciales, pero sí necesito personal de ciberseguridad y gestión TIC. Lo cual siempre, ese cambio tecnológico puede implicar una pequeña revolución, incluso cierto trauma para la empresa que debemos tener en cuenta y acometer adecuadamente. Y luego hay que tener en cuenta también la curva de aprendizaje que necesitamos para adaptarnos a la nueva realidad digital de la empresa, que muchas empresas, sobre todo las pymes, no lo asumen y no saben realmente qué es lo que le va a implicar ese cambio tecnológico dentro de la empresa. La realidad de transformación tampoco es muy buena, hemos visto las cosas buenas de la transformación, pero la realidad no es toda la que es. Actualmente el aumento de ingresos que se considera que se pueden tener con la transformación es un 11% y una reducción de coste de un 20%. Y esto se ha convertido en una necesidad ante la pandemia también. Las empresas han reducido sus márgenes de beneficio y la transformación es una manera de recuperar una parte. Pero es que solamente se tiene éxito en un 30% de los casos. Y eso implica que hay que hacerlo bien. No podemos caer en manos de cualquiera que nos diga, te hago una transformación digital y te lo haga a la baja, te lo haga de forma económica, sin tener en cuenta todos los factores que hemos visto antes y que fracasemos. De todas formas, aunque no fracasemos en el primer, el segundo o el tercer año, la transformación digital, por el cambio tecnológico que supone, implica cambios disruptivos que hay que detectar y gestionar. Por lo cual, esto, que hagamos una transformación digital, no significa que esas ventajas se mantengan en el tiempo si no hacemos porque esas ventajas se mantengan en el tiempo. Implica acciones y un mantenimiento de todo, incluso a veces un cambio tecnológico disruptivo. La realidad de la transformación también es esta, que cuanto mayor es la transformación, más ciberdependiente es la organización, más centrada en los datos y por lo cual es mucho más sensible a los ciberataques. No es lo mismo un ciberataque a una empresa que tiene 2 ordenadores para poquitas cosas, proceso de texto, hacer las facturas y poco más, a una empresa que toda su actividad se basa en la informática, como puede ser pues, una empresa de diseño gráfico, una empresa de ingeniería, etcétera, etcétera. Y cuanto más nos vayamos hacia la tecnología, más sensibles seremos ante un ciberataque. España no está en un mal puesto en transformación digital. Y bueno, pues aquí vemos que está aproximadamente está en el puesto 11, que es en los vagones de cabeza. Esto es bueno, pero sin embargo, si atendemos la estadística de la ciberseguridad en España, nos vemos que ya en el 2019 la empresa Eleven Patch de Telefónica constataba que se enfrentaba la industria de la ciberseguridad a 2 grandes realidades opuestas. Por un lado, era necesario que las organizaciones incrementasen el nivel de sofisticación de sus defensas para protegerse y también había una escasez de expertos y los presupuestos, aunque eran crecientes, seguían siendo muy limitados para que esa realidad fuera cibersegura. Por ello, estaba lejos de las empresas el tener un adecuado nivel de ciberseguridad. Y es algo que lo vas viendo cada vez que te relacionas con empresas por motivos profesionales y te das cuenta que la gran mayoría tiene serios problemas. Y vuelvo a insistir, estos problemas en el caso de las pymes, micropymes y autónomos es muy, muy elevado. Si tenemos una transformación digital sin ciberseguridad y sin una inversión adecuada, la realidad es que es un desastre. ¿Y por qué? Bueno, pues todos los indicadores que había antes de la pandemia ya decía que la ciberseguridad no era una prioridad para la dirección de las empresas, que la inversión de la ciberseguridad crece, pero no lo suficiente, y que más del 90% de los ciberataques a empresas logran su objetivo, con todo el impacto que ello supone para el tejido empresarial de un país, como veremos seguidamente. La realidad es esta, que la cantidad de ataques cibernéticos registrados en el año pasado aumentó de forma exponencial hasta superar los 10.500 millones de incidentes en todo el mundo. Y en el 2018 ya se habían descubierto 75.000 nuevos tipos de ataques cibernéticos. En ese escenario, sin invertir, lo llevamos francamente mal. La inversión
es el concepto, nunca es un gasto. Cuando nosotros estamos metiendo dinero en ciberseguridad en una empresa, no estamos gastando dinero, estamos invirtiendo porque además ya los partners o los clientes ya requieren a sus proveedores, a su cadena de suministro, que tengan suficiente nivel de ciberseguridad. En las empresas en las que la información se convierte en su principal activo, es necesario como activo que es esa información que se proteja adecuadamente. Por lo tanto, vuelvo a repetir, no es una inversión que debe estar en el plan de negocio y una parte integral del mismo, y que además la ciberseguridad tiene que permear en todas las actividades de la empresa de manera que se valore adecuadamente cuando se ofrecen productos o servicios, cuando se hacen adquisiciones, cuando se hacen cambios tecnológicos, etcétera. Este es un cuadro que para mí, bueno, puede que no sea muy realista, porque normalmente ahora, por ejemplo, un ataque de phishing viene asociado a uno de ransomware, a uno de espionaje o ciberespionaje, pero bueno, aquí se ve en este cuadro un dato que sí es cierto, que es que el gasto que necesito para protegerme de un ataque es bastante inferior a lo que me tendría que gastar si ese ataque se materializa en mi organización. En el caso, por ejemplo, del ransomware, que es el azote de las empresas estos días, estamos viendo que es un 10% del coste medio de un ciberataque que ronda en muchos casos los 440.000 euros y que ahí no están contando el coste del rescate si alguna empresa decide pagar. Ayer me llegó la noticia de que las empresas de ciberriesgos, de ciberseguros, están aumentando las primas en un 40% para este ciclo en base a lo que está pasando en la pandemia. Es un indicador importante que tenemos que tener en cuenta. La ciberseguridad como inversión nos permite evitar un ciberataque con graves consecuencias económicas, reputacionales, que además puede implicar indemnizaciones y sanciones, por ejemplo, por la normativa de protección de datos. Hemos visto que el gasto en ciberseguridad está entre un 10 y un 20% del gasto necesario para recuperarse de ese ciberataque. La demanda de los clientes para hacer negocio, por lo cual es una necesidad intrínseca al negocio, a las operaciones, lo que implica alinear nuestra madurez en ciberseguridad con la de los clientes más exigentes. No podemos ir a jugar la Champions League con una pelotita de goma. No podemos tener como cliente un gran banco si nuestra ciberseguridad es de cartón piedra. La ciberseguridad tiene un impacto en la valoración de la empresa y cada vez más. Siempre nos hemos preocupado en las empresas de que tener una buena cuenta de resultados, unas cuentas saneadas, pero sin embargo, una empresa puede caer rápidamente en valoración si recibe un ciberataque mayor, por ejemplo, por ransomware, por los costes reputacionales y económicos que le puede suponer ese ciberataque. Por lo cual, también tenemos que ver que la valoración de la empresa a los clientes también tiene impacto. Antes del COVID, la situación ya era mala. El phishing era el 50% del vector de ataque que se estaba usando para el tema del ransomware o para otras amenazas. El correo normalmente explota sentimientos básicos como la ira, curiosidad, el morbo, el temor, la compasión o la urgencia para que hagamos caso y piquemos con el ratón donde no debemos. Entonces las personas se convierten en la última línea de defensa, por lo cual es necesario llevar a cabo acciones directas sobre esas personas para que no ocurra esto. Además, se está viendo que ese phishing que se está recibiendo en las empresas cada vez están mejor hechos y son más complicados de detectar, lo cual hace falta que el personal adquiera unas habilidades adecuadas para detectarlo. Esto, al uso de la ingeniería social, implica que ya la concienciación como tal, que era el concepto que se manejaba hasta hace unos días, no sea suficiente y tengamos que pasar a un concepto basado en la concienciación, en la formación, o sea, la adquisición de habilidades y en el adiestramiento, que es practicar esas habilidades, por ejemplo, con campañas de phishing simulado para que la gente, el personal de la empresa pueda trabajar esas habilidades que ha adquirido. Y la concienciación quedar, como quedaba al principio, solo como una sensibilización ante un problema que está ahí y que deben conocer. El ransomware, sin duda, para mí, en este momento, es la amenaza más probable y peligrosa. Y aquí hay una serie de datos que si los combinamos todos ponen los pelos de punta y mucha gente no se los cree, pero son los datos de estudios que hay. El 53% de las empresas españolas fueron víctimas de un ataque de ransomware el año pasado.
que sean víctimas, bueno, yo creo que podemos poner que fueran objetivo de un ataque de ransomware. Nos dice que el 51% de las organizaciones que fueron tocadas por el ransomware el año pasado tuvieron un éxito en un 53% de los casos. Y que el 60% de las pymes cierra tras 6 meses, o sea, dentro de los 6 meses después de haber recibido el ciberataque. Si combinamos todos esos datos, nos diría que un 23,58% de las empresas españolas podrían estar cerrando anualmente por este tipo de ciberataque, con datos del año pasado, del año 2019. Pongamos el límite donde queramos. O sea, voy a ponerlo fácil. Vamos a pensar que estos informes, que son de empresas dedicadas al sector, están inflados con datos por arrimar el ascua a su sardina. Si ponemos ese valor y lo dividimos por 4, sigue poniendo los pelos de punta. Yo creo que es algo que tenemos que tener en cuenta y sobre todo mirar al problema de las pymes en este entorno tan exigente. Y todavía estamos antes de la pandemia. Luego, además, del daño reputacional que se materializa en una pérdida de clientes, como destaca este estudio, o el hecho de que las organizaciones son atacadas varias veces. Cuando reciben un ataque por ransomware, a lo mejor dentro de ese año reciben otro. ¿Y por qué? Bueno, pues esto que sea un 50% de las empresas que reciben un ataque por ransomware lo vuelvan a recibir, se debe principalmente a varios motivos. Esto se debe a que las organizaciones muchas veces son muy monolíticas y les cuesta mucho trabajo adaptarse, adquirir capacidades para defenderse, eso lo saben los malos, y además han perdido dinero, lo cual les impide invertir adecuadamente en ciberseguridad. También lo saben los malos, y si encima si has pagado el rescate, da a entender que si vuelves a recibir otro ataque, vas a volver a pagar, lo cual, miel sobre hojuelas. Es fácil que esto se materialice, y de hecho se materializa en el 50% de los casos. El ransomware también cambió de tácticas, técnicas y procedimientos antes de la pandemia, porque por parte de los expertos empezamos a decir que lo que había que tener eran copias de seguridad y un plan de recuperación ante un desastre o un plan de continuidad de negocio. Eso lo empezó a hacer mucha gente, empezaron a hacer copias de seguridad, entonces me atacaban por ransomware, restauraban mis copias de seguridad y no pasaba nada. Para evitar eso, los malos ahora actúan de otra manera y lo que hacen es primero roban los datos y luego los cifran, los secuestran. Ese robo de datos implica un daño permanente a la organización. ¿Por qué? Porque ya tus datos están en manos de otro y pueden ser datos sensibles, pueden ser datos personales, pueden ser datos de I+D+I, que está en manos de otra persona. ¿Y qué hacen los delincuentes si no les paga? Los venden, los subastan o directamente los publican en Internet. El caso de Canon fue otro caso con robo de datos. El caso de Toll Group, que fue atacado 2 veces en 3 meses, ya nos podemos hacer idea del daño que recibió esta empresa de transporte de capital chino que reside en Australia. Y esto implica también un cambio radical en los sectores en los que se materializan estos ataques. Para el 2020 está claro que los sectores más atacados era el tema del entretenimiento y los medios de comunicación, seguido de la tecnología y energía. Pero veremos que durante la pandemia, porque eran sectores más sensibles y había más probabilidad de que se pagase, se han centrado mucho los ciberataques también en el tema sanitario y en los laboratorios que estaban investigando temas relacionados con el COVID. La situación tras el COVID fue peor y las amenazas más probables es el ransomware y el ciberespionaje. Y el ciberespionaje estaba afectando en el 2019 a empresas de tecnología de la información marítima, energética y de defensa. Y se han exfiltrado datos realmente. Durante la pandemia aumentaron en un 160% los ataques de ransomware en España en el tercer trimestre. Y hubo un hecho desgraciado, que fue que el ciberataque al hospital alemán
provocó la muerte de una mujer, de una persona, porque el hospital no podía atenderla porque había sido atacado por ransomware. Aquí en España hemos tenido hospitales antes de la pandemia y que fueron atacados por ransomware, como el hospital de Torrejón de Ardoz, por ejemplo, pero ha habido muchos más casos de ciberataque a centros sanitarios, por ejemplo, a un centro de Barcelona también recibió un ciberataque. Adeslas, por ejemplo, también recibió un ciberataque y Adeslas ha estado mucho tiempo para recuperarse y ha tenido muchísimo daño reputacional y económico a causa de ese ataque. Esto afecta a la valoración de la empresa, sus datos financieros como las capacidades reales de ciberseguridad. De nada sirve tener datos financieros saneados si se recibe un ciberataque mayor y se producen daños reputacionales y económicos graves. Lo tenemos que ver y lo tenemos que asumir así. El ciberespionaje durante la pandemia, bueno, pues el CNI avisa de que ha habido más ataques buscando datos relacionados con las vacunas, datos, o sea, provocando desinformación y ataques dirigidos a las empresas que estaban teletrabajando. China, Corea del Norte, Irán y Rusia estaban detrás de 36 ciberataques que han sacudido a España durante el 2019. Ahora, en la pandemia, evidentemente, esto es un dato que todavía no tenemos, pero que es mucho más goloso. También hubo una campaña de ciberespionaje de origen chino atacando Europa con la COVID-19 como cebo para distribuir malware. Hemos dicho que los correos de phishing buscan explotar sentimientos básicos y está claro que el COVID genera muchos de esos sentimientos como la compasión, la ira, la curiosidad, el morbo y es algo que los atacantes saben y lo intentan explotar. Como recomendaciones, bueno, pues está claro que yo recomiendo mi metodología propia, que es la metodología ABCDE, que es la de actualización, bastionado, concienciación, ciberinteligencia, defensa activa y extender la ciberseguridad a todo el perímetro. Y por ese orden de importancia que coincide con el alfabético. Y además, se debe formar parte en las circunstancias actuales de una comunidad de ciberinteligencia que genere y comparta la información. Y esa es la línea de acción 1 de la Estrategia Nacional de Ciberseguridad de 2019. Es importantísimo que las empresas se ayuden unas a otras intercambiando indicadores de compromiso, IOCs, que es la primera línea de defensa en los perimetrales para que sepamos cuándo estamos recibiendo un ciberataque y podamos actuar de forma consecuente. Si cada uno vamos por nuestro camino, cada uno tendrá que recorrer ese camino de forma individual y eso es muy complicado. Si yo tengo lecciones aprendidas, lo lógico es que las comparta. Cuando hablamos de una pyme, está claro que es posible que la parte de defensa activa y extender la ciberseguridad a todo el perímetro lo tengan más complicado. Pero las tres primeras, que para mí son indispensables, es algo que pueden acometer y no es lo más caro de la ciberseguridad. O sea, el actualizar los sistemas, si tengo contratos y tengo software legal y con soporte del fabricante, me lo está dando el fabricante. Si el bastionado es una configuración de seguridad, y ahí están las plantillas del CCN para el Esquema Nacional de Seguridad que están disponibles para todo el mundo. Y el tema de la concienciación es un tema que hay que tratar con todos los empleados, desde el CEO hasta el último becario, de forma adecuada para evitar que la empresa caiga víctima de un ciberataque. Las áreas de la ciberseguridad, pues evidentemente son la identificación de lo que tenemos y de la amenaza, la detección de la amenaza, la defensa, la respuesta y la recuperación. Volvemos otra vez a la compartición de la ciberinteligencia porque no aparece en muchos sitios y es importante que lo recordemos. Es muy importante. Este framework de ciberseguridad, si lo analizamos en capacidades individuales de cada empresa y vemos cuáles son nuestras capacidades de identificación de activos, identificación de amenazas, vemos las capacidades de detección que tenemos, que es lo que correlamos, los eventos que vienen de los perimetrales, etcétera, nuestras capacidades de defensa, cómo podemos defendernos, cómo respondemos y cómo nos recuperamos, pues tendremos una idea de la madurez que tiene nuestra organización en esas áreas y nos dará una indicación de dónde tenemos que invertir para que tengamos una seguridad equilibrada y razonable. En el área de respuesta,
tenemos lo que se llama la pirámide del dolor, que es el daño que le hacemos a un atacante en base a nuestra madurez en ciberseguridad. Y eso empiezan las empresas buscando bichos por su red con los antivirus que van basados en firmas. Eso es trivial, eso el atacante se lo salta recompilando el bicho y poniéndole un cifrado distinto y ya no lo detectamos. El tema de filtrar IPs, el atacante puede tener un pool de IPs y filtramos una y puede tener 5, 6, 7 más. Vamos avanzando en filtrar dominios porque eso ya implica el tener acceso a un dominio, registrarlo, etcétera. O sea que si logramos filtrar un dominio le estamos haciendo daño. Lo siguiente es detectar los artefactos y las cosas que va metiendo en nuestra red para atacarnos, las herramientas mucho mejor y al final detectar las tácticas técnicas y procedimientos. Yo añado un punto, o sea, arriba de la cúspide también añado una nueva categoría que es interactuar con el enemigo para hacerle perder el tiempo y engañarle. Eso, lo típico. Te llaman, por ejemplo, haciéndose pasar por Microsoft. A mí me han llamado en el último mes aquí a casa como 12 o 13 veces, a veces en un mismo día varias veces. Y lo que hago es hacerles perder el tiempo. Sencillamente les atiendo, les digo qué desea, tal, me pongo delante del ordenador, no encuentro la opción, esto tal, y mientras le voy sacando, si puedo, la información necesaria para saber un poquito de quién es. Siempre hay alguna filtración, le hago yo alguna pregunta, a veces las contesta, a veces no, y les hago perder tiempo de por lo menos mientras yo lo tengo entretenido, no están atacando a otra persona, que a lo mejor no sabe esto y cae. Entre las recomendaciones ya personales ante la situación en la que nos encontramos es que se haga una transformación digital con un enfoque holístico y con una ciberseguridad por diseño y por defecto. No es un atajo. Sé que eso tiene un coste, pero no nos lo podemos saltar por el hecho de que tengamos que transformar con urgencia nuestra organización. Cuando lo hicimos durante la pandemia, y si lo hicimos mal, debemos considerar ahora el hacerlo mejor. Hay que seguir la metodología ABCDE con precisión y no saltarnos tampoco ninguna de esas letras. Es importante, sobre todo, la actualización, el bastionado y la concienciación. Hay que realizar un análisis de riesgo formal y basar las decisiones de ciberseguridad en el resultado. ¿Por qué? Porque muchas veces las organizaciones hacen inversiones en ciberseguridad sin saber realmente lo que les está afectando más y cuál es su vulnerabilidad mayor. Por lo cual, como el análisis de riesgo también me va a dar las salvaguardas que tengo que aplicar a la organización, es la mejor forma de optimizar el gasto que tengo que hacer en ciberseguridad. También disponer de un seguro de ciberriesgo si nos lo podemos permitir, pero también nunca como un sustituto de la ciberseguridad. Hay gente que me ha dicho, bueno, yo tengo un seguro, con esto voy tirando, no tengo que hacer otra inversión. Pues se está equivocando porque el seguro de ciberriesgo no cubre por completo el daño que se produce tras un ciberataque mayor. Y está claro que si no pones ninguna medida, tienes muchas probabilidades de recibir 1 o 2 ataques mayores en un año. Hay que considerar la ciberseguridad como una inversión necesaria para mantener el negocio y para poder hacer negocios con terceros. Eso es algo que está cambiando, es algo que además se está viendo en el día a día. Cada vez los clientes están exigiendo más ciberseguridad a los proveedores. Y tener un buen plan de continuidad de negocio. Eso es fundamental. Tener un buen plan, tenerlo todo planificado para que si recibimos un ciberataque, que seguramente lo vamos a acabar recibiendo, no sea un caos en la empresa. Y con esto doy por finalizada mi presentación. Muchísimas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, querido Fernando. Me quedé corto cuando dije que íbamos a aprender mucho, hemos aprendido muchísimo. Yo creo que la ciberseguridad se va a convertir en una de las de los grandes caballos de batalla en el futuro. Bien, pues a continuación en el programa del acto lo que teníamos era, si quieres Fernando, puedes dejar de compartir la pantalla. Muy bien, perfecto. Y voy a compartir yo la mía, si os parece. Bien. Bien, bueno, pues muchas gracias. Comentaros que
el objetivo de esta jornada era precisamente fomentar esta concienciación para ir preparando nuestro congreso que celebraremos probablemente en febrero de 2021 del año que viene, dentro de unos 3 meses o 2 meses. Y bueno, pues decir que pasamos a continuación al punto 3 de este acto, en el que vamos a hablar de la percepción de la ciberseguridad en las empresas españolas a través de un análisis longitudinal que llevamos ya más de 30 años haciendo. Fernando Acero ha comentado la importancia que tiene este tema, el que quizá no somos conscientes de ello. Hemos de decir que la ciberseguridad yo ya le llamo la próxima pandemia. Es decir, hemos tenido una pandemia que no esperábamos. Hemos tenido nuestra generación y la de nuestros padres han vivido con una relativa tranquilidad. Nunca habían tenido un proceso en el que durante prácticamente un año el mundo entero estuviera a medio gas o casi paralizado, y quizás esta pandemia de un virus biológico, pues ahora con la ciberseguridad puede ser una pandemia, por los datos que Fernando ha ido exponiendo, mucho más compleja. Decir que en general, cuando se hacen las encuestas de preocupación a nivel mundial, en España las hacen muchas instituciones que le preguntan a las personas ¿cuál es el problema que más le preocupa a usted? En España, durante muchos años salía, en primer lugar suele ser la situación económica, el desempleo, en alguna época era el terrorismo, también suele ser otras connotaciones como la salud, etcétera, pero la ciberseguridad aparece, en algunos años ha aparecido a nivel 30, a nivel 29 de todos. En cambio, si hacemos esa misma pregunta en otros países, por ejemplo en Estados Unidos, algunas veces ha salido la primera, es decir, la gente ha pensado que esa era una de las grandes preocupaciones que tenía que tener. Pero es curioso porque en estudios que se han hecho se ha demostrado que el 53% de la población mundial ha incrementado su preocupación, pero fijaros, 2 de los países donde más ha crecido ha sido en Estados Unidos y en Nigeria. Fijaros, quiero decir que esto es un fenómeno muy global. Realmente no es nuevo, todos nos acordamos del famoso efecto 2000, que tanto supuso para el cambio en el mundo. Fue más que una estrategia de las empresas de informática que supuso cambiar casi el parque de ordenadores a nivel mundial, pero realmente en el fondo lo que venía a decir es que teníamos una dependencia de los sistemas de información, de manera que esa dependencia teníamos que cuidarla también para que no fallara. Aquí se ha hablado ya de incluso simplemente el atacar los datos de un hospital puede suponer la muerte de una persona. Pues claro, ese es el problema. Eso es lo que se temía en el famoso efecto 2000, que entonces fuimos capaces de superarlo y la verdad es que no ocurrió nada. Yo en aquella época tengo una anécdota muy buena, y es que nosotros grabábamos un programa, teníamos un canal de televisión, se llamaba Canal Teletic, que me honré en dirigir durante muchos años, y teníamos un programa que grabábamos todos los jueves, y el jueves siguiente al día 31 de diciembre del año 1999, cuando daba pie al año 2000, el famoso efecto 2000, pues la cadena de televisión nos obligó por problemas de su empleado, nos obligó a grabar el programa relativo que se iba a difundir después del efecto 2000, se iba a difundir el día 2 de enero, nos obligó a grabarlo el día 26 o 27 de diciembre, y grabamos un programa de 1 hora diciendo que no había pasado nada, nos la jugamos, diciendo más o menos qué es lo que podía haber pasado, que hicimos un programa, y digo, si realmente pasa algo con el efecto 2000, pues lo cambio, pero realmente no hubo que cambiarlo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que ha habido un antecedente, ya el mundo se enfrentó en una ocasión por el ámbito de los milenaristas, por la terminación de la fecha de 2 dígitos y los sistemas que teníamos para delimitar los años, que podía hacer que muchas operaciones matemáticas que se hacen en sistemas informáticos pues dejaran de funcionar, y eso preocupó muchísimo a la gente, si se iba a parar el sistema de luz, si se iba a parar. Es decir, que realmente ya empezamos a pensar que teníamos un problema de ciberseguridad. 20 años después, los datos que tenemos nos indican que pues se estima que durante el año que viene la mitad de la información que circule por la red de Internet puede tener un nivel de verdad escaso. Es decir, se está hablando que la mitad de la información que circule por Internet va a tener una parte de falsedad, ¿no? Entonces todo eso nos lleva a que realmente hoy día el terrorismo, las guerras son diferentes. En la era local agrícola, cuando el hombre, su principal preocupación era alimentarse, desde que empezamos a unirnos en sociedad hasta hace 500 años, cuando había una guerra, el objetivo era quitarle al enemigo el alimento. Le quemaban las cosechas y ya habías ganado la guerra.
Después, en los últimos 500 años, cuando ha habido una guerra, en la era nacional industrial, cuando hay una guerra, lo que se intenta es destruir los bienes materiales, porque hemos construido una sociedad en la que lo importante eran los bienes materiales. Entonces, lo que más consumimos eran bienes materiales, lo que tenemos son pues diversos tanques, aviones, bombas, etcétera, que lo que hacen es destruir cosas materiales. Hoy día, una guerra ya no necesita eso, necesita ir al producto que más consumimos a lo largo del día, que es la información. Es decir, si nosotros consumimos información en mal estado, si consumimos información que tiene por propósito destruir cualquier cosa, todo eso hace que nos encontremos en un problema que hemos abanderado en el ámbito de la ciberseguridad y que cada día es más importante. En base a esto, nosotros hemos intentado, desde hace, repito, 30 años, percibir cuál era la empresa española, qué percepción tenía a nivel de directores de informática y de directores de empresas, de CEOs y de CIO, qué percepción tenía del problema. Entonces, fijaros, voy a ahorraros muchas gráficas, voy a poner unas cuantas nada más, pero fijaros, en el año 2000, por empezar por ese año, por no irnos mucho más atrás, aunque tenemos datos desde el año 90, si nosotros le preguntamos a las empresas, ¿qué importancia tiene la informática para tu empresa? Pues fijaros, en el año 2000, el 67% de las empresas decían que era imprescindible. No la seguridad, eso se lo vamos a preguntar luego, eso lo vamos a ver luego, sino la importancia de la informática. Decían, bueno, pues la informática en el año 2000 ya es muy importante, pero todavía había 2 de cada 3 empresas casi que decían que era una cosa, bueno, sí, importante o normal o poca. Eso mismo, si lo preguntamos 10 años después, la misma pregunta, estamos hablando de encuestas todas con niveles estadísticos. Este es el mayor estudio que se hace en Europa. Analizamos 211 variables, esta es una de ellas. Y, como digo, pues ese estudio que nosotros hacemos, ahora estamos haciendo el cuarto. Hicimos uno en el 90, en el 2000, en el 2010 y ahora estamos haciendo en el 2020. Todos los años que terminan en 0 empezamos a hacerlo y tardamos 1 año y medio en hacer el estudio. O sea, terminaremos el año que viene. Y aquí estamos dando los datos, digamos, comparativos del año pasado y ya los de este año directamente. Ahora los vamos a ver. Entonces, en el 2010, si preguntamos por lo mismo, pues nos dicen ya que el 70%, antes era el 67%, ahora es el 70%. Los que dicen que la informática es imprescindible. Si lo preguntamos este año, la cifra sube al 75%. Es decir, realmente estamos hablando de que efectivamente existe una tendencia. Por ejemplo, hemos preguntado también a muchos otros colectivos, a funcionarios, o sea, a administraciones públicas, a fundaciones, a ONG, es decir, la encuesta, ahora mismo ya vamos por más de 1.500 instituciones las que estamos analizando y cada institución analiza una parte importante. Fijaros, por ejemplo, he cogido una al tuntún casi. Si le preguntamos a los ayuntamientos en este momento, de este año, 2020, si la informática es importante para ellos, dicen, es imprescindible solamente el 65%, menos que el nivel de la empresa. También le hemos preguntado, por ejemplo, la importancia de Internet en la empresa. No solamente ya de la informática, sino de Internet. Si le preguntamos en el año 2000, la importancia, fijaros, imprescindible era el 12% nada más. Entonces todavía Internet no había penetrado en el mundo de la empresa. Entre muy importante e importante, prácticamente no llegaban era un poco más de las 2/3 partes, pero de la tercera parte, pero no más, 2/3 partes para los que no era nada importante, poco o normal. 10 años después ya era imprescindible el 42%. Si preguntamos hoy, ya es imprescindible el 75%. Es decir, hemos pasado de hace 20 años, de 2020, del 12% en imprescindible al 42% y al 75%. Hemos ido casi duplicando esa tasa. Eso nos lleva a comprobar que realmente, efectivamente, si miramos los ayuntamientos, observáis, en esta variable es la única en la que los ayuntamientos, de las que vamos a analizar ahora, la única en la que los ayuntamientos saben los primeros, y es que están muy digitalizados en el ámbito de Internet. Para el ayuntamiento, la administración electrónica es de enorme importancia. En los demás, curiosamente, van bastante atrasados. Bien, y vamos a lo que nos importa. Vamos a ver la importancia de la seguridad informática. ¿Qué percepción tiene la empresa? En esta gráfica, si miramos, por ejemplo, la línea azul oscura, esta que está aquí, que es la de la empresa en general, la rosa es la de las empresas grandes españolas, la amarilla es la de las empresas
la de las empresas que son financieras, los bancos. Hacemos un análisis solamente cogiendo los bancos. Este año también lo estamos haciendo y está dando unos resultados también muy interesantes. Esa todavía la llevamos un poco más atrasada, estamos todavía en el proceso. Y esta es la encuesta piloto que nosotros hacemos con empresas de Huelva. Pero realmente, si observamos la empresa española en general, que son los datos que estamos comparando, fijaros que es imprescindible, la seguridad informática es imprescindible aproximadamente para el 45% de las empresas. No sé si es mucho o poco. Año 2000, ¿eh? Perdón, eso es mucha, imprescindible solamente es el 26%. Es decir, que no hay un porcentaje de empresas aquí, debajo de esta línea azul oscura, hay un porcentaje de empresas que para los que la seguridad informática no parecía un problema hace 20 años. La misma pregunta, la misma pregunta, si la vemos 10 años después, si le preguntamos si la seguridad informática es importante para la empresa, y esto se lo estamos preguntando a los directores de informática y a los directores de informática y a los directores de la propia empresa, a los CEO y a los CIO. Fijaros, es imprescindible un 35%, efectivamente ha subido, pero sigue siendo, hace 10 años, seguía siendo un problema que la empresa no le daba la importancia que tenía, no le daba la relevancia que necesitaba una circunstancia como es la seguridad informática, que hoy pensamos que es enormemente importante. Fijaros, en ese año 2010, en cambio, sí le preguntamos a las empresas si tenían pautas por escrito sobre seguridad informática, de forma que los trabajadores la pudieran conocer y además que tuvieran un papel firmado por los trabajadores diciendo que conocían esas pautas. Pues usted no se puede llevar datos de la empresa a la calle, no puede traerse un CD-ROM en aquella época o un pen y meterlo en el ordenador, no puede hacer ya no sé qué. Es decir, si tenían pautas por escrito. Efectivamente, las empresas no le daban importancia al tema de la seguridad informática, pero sí empezaban en los contratos laborales, sobre todo en la página de atrás de los contratos laborales, a poner cláusulas que tenían que ver con la seguridad informática, es decir, con que los trabajadores tienen que cumplir una serie de normas para evitar futuros problemas. Era una forma de perimetrar el problema dentro de sus propios empleados, pero ya el 79,8% de las empresas tenían pautas informáticas. También le preguntamos, esto fue hace 10 años, por las normas por escrito sobre la utilización de Internet y las redes sociales. Y curiosamente eran el 64,8%, es decir, que sí las empresas pues tenían, por ejemplo, hay empresas que dicen, pues mis empleados no pueden poner ninguna foto de ellos dentro de la empresa en redes sociales. Hoy día esta es una causa, yo se lo digo mucho a mis alumnos que tengan mucho cuidado, esta es una causa por la cual muchas empresas cuando tienen que hacer un despido de personal, lo que hacen primero es buscar en Internet, en las redes sociales, si hay empleados que han incumplido estas pautas por escrito, porque a eso los echan y no los tienen que indemnizar. Entonces, cuidado con lo que ponemos, porque ya el 64,8% de las empresas hace 10 años ya tenían unas pautas por escrito diciendo qué cosas podían hacer, si se podían conectar a Internet los empleados, a determinadas páginas, a determinados sitios, qué hacer en las redes sociales, etc. Y si analizamos la parte de la seguridad informática, que repito es la que a nosotros nos interesa hoy, nos damos cuenta que ese 35% había crecido desde el año 2000, pero seguía siendo todavía un porcentaje, es decir, para la empresa no es imprescindible la seguridad informática, si no invierte en ella, pues, pero si sumamos muchas imprescindibles sí da ya un porcentaje importante, pero aún así son un poco más de las 2/3 partes. Todavía había muchas empresas que decían esto es algo normal o poco importante. Si vemos estos mismos datos de ahora, de hoy, de este periodo en el que estamos ahora, pues podemos ver cómo el 64% de las empresas, repito, no ya el 35, sino el 64, casi el doble, ya dicen, en el año 2020, ya dicen que es imprescindible, es decir, que realmente esto es una cosa que realmente entiende la empresa que cada vez es algo en lo que tiene que invertir de forma imprescindible, en lo que tiene que dedicarse, en lo que tiene que preocuparse. Fijaros que si sumamos, en este caso, mucha e imprescindible, pues ya da un porcentaje cercano al 85, 86%. No hay ninguna empresa que dé la proporción de ninguna. Todavía hay empresas que dicen que es poca la importancia que le dan o que le quieren dar y algunas dicen que tiene una importancia normal. No obstante, los datos ya son más relevantes. Si observamos lo de las pautas por escrito sobre la seguridad informática en las empresas, observamos que el 85,6% de las empresas ya tienen pautas por escrito este año.
Ahora, con los contratos de teletrabajo, esto se va a ampliar enormemente. El teletrabajo, como veremos ahora con la intervención de Fernando Lombo, hace que el perímetro de ciberseguridad de la empresa se extienda ya fuera de los confines de la empresa, de su territorio, de sus locales físicos, por decirlo de alguna manera, y se extienden ya a casa de los empleados. Ya la cosa se complica mucho más y ahora la inversión y la preocupación por la seguridad informática debe ser mucho mayor. Por eso las pautas por escrito van creciendo enormemente. Ya solamente hay una de cada 6 empresas españolas que no tengan pautas por escrito para que sus empleados sepan qué hacer en el ámbito de la seguridad informática, por lo menos tengan pautas para decirle las cosas más habituales o mínimas. Y también ocurre lo mismo con las redes sociales. Ya 3 de cada 4 empresas españolas sí tienen pautas por escrito, de forma que bueno, como podemos comprobar, si nos vamos a los datos del principio, es decir, la seguridad informática ha pasado de unos datos del 15% a unos datos del 30%, a unos datos del 64% de importancia. Pero podemos hacer una comparación. Si miramos la importancia que le daban las empresas a la informática, no a la seguridad informática, a la informática en general, eran niveles del 70 y tanto % imprescindible. Y en cambio en la seguridad solamente es de un 64%. Una de las conclusiones más importantes que sacamos nosotros en este estudio es que precisamente la seguridad informática va un paso por detrás de la concienciación que tiene la empresa sobre la importancia que tiene la informática. Primero la empresa empieza a darse cuenta de la importancia que tiene la informática y lo hace lentamente, pero va progresando, y posteriormente va haciendo lo mismo con la ciberseguridad, lo cual tiene cierta lógica, pero en esta fecha parece que es algo que luego, viendo estos datos, los delincuentes parece que lo tienen fácil, porque dicen es que podemos hacer técnicas de ransomware, por ejemplo. Yo conozco empresas a las que le han hecho muchísimo daño, o sea, a las que les han encriptado los datos, les han pedido un dinero y los han tenido que pagar, porque le han hecho el ciberataque, ellos sabían el mismo momento en el que estaban haciendo las copias de seguridad, y han hecho en las copias de seguridad y en los datos que usan realmente, los dos han hecho la misma táctica porque lo han cogido justo en ese momento. ¿Y qué pasa? Pues que la empresa no tiene ninguna opción de salida, tiene que al final que pagar, desgraciadamente, y como se decía aquí, si la empresa paga una vez, quién sabe si no va a pagar más veces. Por eso hay que seguir fomentando con actos como este y otros el generar que la seguridad informática, la ciberseguridad, tiene que ser algo que la empresa se conciencie, que la empresa sepa que tiene que seguir con su negocio hacia adelante, como decía nuestro coronel Acero, que siga hacia adelante y que lo haga con unas medidas de seguridad. Nunca nadie va a estar seguro 100%, pero por lo menos podemos poner los medios. Fijaros, si miramos esto mismo en los ayuntamientos, he puesto los ayuntamientos por citar un ejemplo. Tenemos muchos sectores, tenemos hecho la encuesta para grandes empresas, para entidades financieras, para alimenticias, para empresas de energía, para muchas. Pero bueno, he cogido lo de los ayuntamientos porque resulta sintomático. Es decir, los ayuntamentos que le daban a Internet un 85% de imprescindible, porque están cada vez más informatizados. En cambio, tú le preguntas sobre la seguridad informática y dice que es imprescindible el 34%. Los ayuntamientos son carne de cañón, desgraciadamente, después de este estudio, son carne de cañón para que les ocurran problemas de ciberseguridad. Y además, fijaros, los ayuntamientos, que son entidades legales, tienen pautas por escrito con un nivel mucho menor, de 66%. Estos son datos de este año, del 2020. Y pautas de Internet y redes sociales del 46%. Es decir, están muy por detrás. Fijaros estos datos, donde mucha y normal ocupar la mayoría, mientras que para la empresa española en general imprescindible es mucho más grande. Con todo esto, repito, lo que nosotros consideramos es que hay que seguir trabajando en el ámbito de la ciberseguridad, hay que seguir fomentando este tipo de actos como el que estamos haciendo hoy, como el del Congreso de Ciberseguridad, trasladarlo al mundo de la empresa y que la empresa sepa que una parte importante de su actividad depende de esto. Aquí se ha dicho, y hay algunos estudios, yo he participado en algunos estudios, no existe ninguna entidad financiera en el mundo, ninguna, que después de haber tenido un desastre informático causado por un ataque de ciberseguridad importante, que haya durado más de 4 o 5 días, no existe ninguna entidad que haya sobrevivido. Todas o la han absorbido o la han liquidado. Y en el mundo de la empresa ocurre lo mismo. Aquí se ha dicho las pymes. Pues las pymes, las que atacan,
un porcentaje de ellas muy importante terminan cerrando. Por eso es tan importante que seamos capaces de resolver este problema. Así que, bueno, pues animaros a seguir trabajando en este campo. Os hemos presentado una premisa de estos datos en los que estamos trabajando en estos momentos. Esta encuesta, como digo, que es la mayor que se hace en Europa, que llevamos ya esta es la cuarta vez que la hacemos, desde el año 90, el 2000, el 2010, el 2020, todos los años que terminan en cero, lo dedicamos prácticamente íntegramente nuestro grupo de investigación a analizar no solamente esta, sino otras 210 variables, en total 211 variables que venimos estudiando a lo largo del tiempo y que nos permiten conocer un poco mejor el mundo de nuestra sociedad y de nuestra empresa. Bien, bueno, y para continuar, voy a dejar de compartir para volver otra vez si alguien tiene alguna pregunta o algo, lo puse en la parte del chat. Si alguien tiene alguna pregunta, puede hacerla por aquí. O puede hacerla y si queréis la contestamos luego al final. A continuación va a tomar la palabra, según el orden del acto, don Fernando Lombo Fernández, que es una persona con la que tengo la suerte de trabajar muy estrechamente. Es vicesecretario de Innovación de la Fundación Certiuni, de la que yo he sido presidente muchísimos años y soy presidente de su consejo asesor. Ha sido director de proyectos de desarrollo de la fundación, esta fundación que tenemos en estos momentos está la patronal, los propietarios de la fundación son COE, CEPIME y la Confederación de Jóvenes Empresarios. Antes lo ha sido el Banco de Santander también. Bueno, pues ha realizado numerosísimos proyectos, fundamentalmente relacionados con la educación en la universidad, en el blockchain y otras herramientas informáticas, y es el responsable de los sistemas TIC de la Fundación. También ha sido Project Manager de numerosos proyectos relacionados con innovación educativa, asociada a programas dirigidos a la universidad y a la defensa, que son sus dos grandes pasiones, el mundo del ejército, de la defensa, formar a los militares, que es a lo que básicamente se dedica, y también el mejorar nuestro sistema universitario. Ha desarrollado numerosos programas formativos en ciberseguridad y en gestión de ciberincidentes y crisis para la defensa del sector público, infraestructuras críticas del Estado, etcétera. También ha sido project manager de numerosos sistemas de información para la defensa, de sistemas de información de misión crítica, en un gran número de organizaciones. Es investigador del Grupo GITIZA, de nuestro grupo de investigación, donde realiza proyectos de investigación sobre el uso educativo y universitario de las tecnologías basadas en el blockchain. Es perito judicial con especialización precisamente en ciberseguridad y ciberdefensa. Es miembro permanente del Consejo de Administración y consejero y director del área consultiva de CETEC y de ciberdefensa. Y bueno, es experto universitario y perito judicial en compliance penal, la disciplina relacionada precisamente con el cumplimiento y la responsabilidad penal en el ámbito de la ciberseguridad. Y bueno, pues hoy nos va a hablar de dos cosas. En primer lugar, nos va a hablar de la importancia que tiene el que el mundo de la empresa ha trasladado todo su perímetro hacia los hogares de las personas, hacia el teletrabajo, un campo en el que yo también me dedico especialmente, y luego vamos a presentar pues el congreso que estamos preparando para fomentar esta concienciación de la ciberseguridad en el mundo de la empresa. Entonces, Fernando, cuando quieras, tienes la palabra. Buenas tardes, muchísimas gracias a todos. Agradezco a la presidencia de la Academia y especialmente a su presidente, a los compañeros conferenciantes que han estado hoy conmigo, la inmerecidísima presentación espectacular que ha hecho de mi persona el académico y catedrático Francisco José Martínez López, y en especial al público que está con nosotros en esta jornada, que pues todos los que estamos aquí tenemos una gran pasión por este respecto, y agradecemos mucho que estéis aquí intentando ayudar a que la comunidad iberoamericana progrese, le vaya mucho mejor y tengamos mucho más éxito en un mundo globalizado y tan complejo como el que estamos experimentando, donde la ciberseguridad es un componente esencial. Voy a pasar a compartir la presentación, espero que sin problema. Entiendo que la podéis ver. Bien, vamos a proceder. Un momentito para que yo pueda pasar. Muy bien. Según los datos estadísticos, tan solo el 27% de las compañías españolas
Y digo aquí tan solo porque realmente en el comentario que procede de nada menos que del Departamento de Estudios de Computer World, que estudia este respecto con bastante interés también desde hace bastante tiempo, bajo mi punto de vista hay que decir que tan solo el 27% de las compañías mundiales, porque esto no son datos españoles, son a nivel mundial, había experimentado el teletrabajo con anterioridad a la llegada de la pandemia del coronavirus. La pandemia, el tsunami que nos ha cambiado, que nos ha transformado, que ha potenciado por 6, según dicen algunos compañeros del sector, la transformación digital de las organizaciones a nivel mundial. Una pandemia que no ha distinguido fronteras, que al igual que el mundo complejo y global que experimentamos, también lo es la pandemia, que se ha puesto a la altura de las circunstancias y nos ha causado el reto más grande después de haber pensado que la crisis del 2009 era lo peor que habíamos vivido en el mundo occidental. Pues ha decidido someternos a un reto muchísimo más amplio y global y en esta ocasión no tiene parangón y experimenta prácticamente la totalidad del mundo con severidad y con algún tipo de impacto el 100%. Bien, antes de esa llegada, antes del 2020, el INE de España reconoce que el 27% de las compañías españolas habían experimentado, no implantado, el teletrabajo. Tan solo hace menos de 10 años solamente habían experimentado el teletrabajo el 2% de las organizaciones, lo cual es una cifra realmente baja y quiere decir que en los últimos años, con esas valoraciones sobre la importancia de los sistemas de información, de los sistemas informáticos, las redes, Internet y de la ciberseguridad, ha crecido exponencialmente o en algunos casos aritméticamente al menos y sin embargo la posibilidad del teletrabajo había pasado de un pequeñísimo 2% a un pequeñísimo más amplio 27%. Llega la pandemia de la que estábamos hablando y multiplica por 6 el impacto sobre las organizaciones y parece ser que en la actualidad podríamos estar hablando que cerca del 76% de las empresas españolas han experimentado seriamente con el teletrabajo. Este 27% no es son menos experimentos parciales que no implican el completo de la organización ni siquiera que tenga que seguirse una línea regular o que departamentos completos se hayan incorporado en ese momento. Con ese 27%, únicamente un 9% de las organizaciones habían implantado un programa regular que implicaba diferentes departamentos y que era suficientemente amplio antes de este momento. Bien. ¿Qué ha ocurrido con eso? Bueno, precisamente la entidad que más le preocupa este asunto dentro del grupo IDG de Computer World es la revista CSO, dedicada específicamente a la seguridad, en la que lo primero que nos dicen, han hecho un estudio en España de más de 700 CISOs incluyen CISOs y CIOs en el estudio. A nivel mundial parece ser que han sido más de 16.000 los consultados y coinciden en 2 puntos esenciales. El estudio es muy largo, muy complejo, muy interesante, lo pueden ustedes observar y leer concienzudamente directamente poniendo Computer World Estudio de Teletrabajo CSO en Internet, lo verán, pero reflejan 2 puntos muy importantes, que hay que diferenciar. Lo que piden los responsables de información y de seguridad de las empresas es que, por favor, se haga una verdadera distinción entre el teletrabajo y la situación de trabajar desde casa en el que se han visto inmersas las compañías debido a la pandemia. Porque no es lo mismo teletrabajar que trabajar desde casa. Una cosa es un programa serio de teletrabajo con todos sus componentes organizado, distribuido y con una coherencia y dentro de la misión de la empresa y de sus proyecciones a medio, corto, medio y largo plazo. Y otra cosa es que una pandemia nos exija implantar un modelo de trabajar desde casa y convertir ese, después de su implantación, trabajar desde casa en un modelo de teletrabajo que ya debería haber estado implementado en las organizaciones. Hombre, con mucha más suerte, aquellas organizaciones que habían implementado ya algo más que un experimento, les ha costado considerablemente menos, al menos la generación de un montón de respectos a los que no han prestado mucha atención otras muchas empresas que no tenían ninguna experiencia y que se han pensado que realmente esto es lo mismo y era verdaderamente claro. El siguiente punto que reflejan, que ha llamado más la atención, es la complejidad.
Y no solamente la complejidad de las tecnologías, sino de los mecanismos de procesos tanto de procesos como legales, para que esta implantación del teletrabajo y no del trabajo desde casa fuera posible. Y se han encontrado con verdaderos problemas de incomprensión, de dificultades, de integración entre los elementos de compliance, legal, tecnología, organización y recursos humanos y estrategia para lograr un resultado conjunto con éxitos bastante parciales en la mayoría de los casos y con gran éxito solamente en compañías que ya tenían, que normalmente eran pure digital o similares o que ya tenían seriamente implementado el programa. Bien, estamos hablando de teletrabajo y estamos hablando de ciberseguridad, estamos hablando de ciberataques. Esta diapositiva no me la debo a ninguna de mis investigaciones. Esta diapositiva se la debo al coronel Fernando Acero, quien ha hecho la primera lección magistral que hemos escuchado hoy. Y creo que de todas las que ha compartido conmigo, porque hemos trabajado juntos y hemos compartido muchos momentos, quizás sea de las tres más importantes que ha podido compartir conmigo y más usada con respecto a las pymes españolas, especialmente, que son las que tienen que entender esto. Entonces, ¿qué es lo primero útil que podemos hacer? Desde el punto de vista del teletrabajo que está en casa y sobre todo desde el punto de vista de la empresa que se ve inmersa en este caos y en este problema, pandemia, trabajar desde casa, crear teletrabajo, volvernos una transformación digital, inversiones en tecnología, en seguridad, riesgos, legal, compliance, una montaña, una nube de afrontar una serie de problemas a los que hay que darle solución con un tiempo muy limitado. Con esta situación, con este conjunto de 5 reglas, podemos enfrentarnos con una visión realista del horizonte que tenemos delante. Ese horizonte que tanto al coronel Fernando Acero le gusta poner delante, porque son las personas la primera y la última línea de defensa. Y como son las personas la primera y última línea de defensa, no hay nada más importante que actuar con transparencia, actuar con concienciación y decirles a las personas la verdad, porque si lo que pretendemos es que las personas reaccionen ya no solo de forma interiorizada o instintiva, sino que lo hagan con razón, usando la razón, que en el mundo de la ciberseguridad es absolutamente imprescindible. Necesitan conocer la verdad. Y la verdad no es paños calientes. La verdad, como bien dice Fernando Acero, es que conozcan la situación. Y la situación se ve aquí. Y esta es una buena guía que nos sirve a todos, tanto al director general de la empresa o al CEO, como al CIO, como al último becario que decía antes Fernando Acero, o cualquier directivo de estación intermedio, cualquier persona que utiliza un equipo informático, un endpoint, que nos gusta decir a los del sector, es decir, un dispositivo de sistema de información donde estamos trabajando con información, tanto si es personal como si es de la organización, porque esto es aplicable evidentemente a la organización. Y entonces este es el resultado. Cuando pasamos por esas preguntas que acabamos de ver, cuando pasamos por esas cifras, cuando pasamos por ese susto del COVID, ese tsunami de la transformación digital y el resultado final y nos plantan en casa confinados y esto hay que sacarlo para adelante y unos tienen que trabajar y otros tienen que hacer posible que aquellos puedan hacerlo y que la empresa subsista, porque bastantes problemas tiene la organización con sobrevivir una pandemia y antes a otros inclementes problemas económicos de la situación global que os organiza, pues ocurre exactamente lo que estamos viendo en esta diapositiva. Que no lo vemos claro. Evidentemente, vemos algo, percibimos algo, tenemos una sensación, pero no vemos claro. No vemos claro hoy, no vemos claro qué va a pasar dentro de un poco tiempo, en el corto y medio plazo, y ni mucho menos tenemos claro qué es lo que va a ocurrir más tarde. Y es que el teletrabajo, igual que cuando ha aumentado el coronel Acero el phishing o el malware de este tipo, el ransomware, las técnicas para implantar una serie de malware de este tipo que hacen tanto daño, utilizan vectores personales. Por lo tanto, las personas son prácticamente el centro del problema para su ejecución, tanto si es a nivel de correo, como si es a nivel de redes sociales o como si es su propio interés en algún sitio malicioso que ha entrado porque no debería. Trabajan con sensaciones, emociones y problemáticas o
psicología de las emociones, psicología de la conducta, emociones humanas, emotividad, ¿no? O miedo, temor, cualquiera de estas posibilidades. Pero es que encima no, con la pandemia y con el fenómeno del trabajo en casa convirtiéndose en teletrabajo y la transformación digital, esto no ha ocurrido dentro de una organización, uno en su puesto de trabajo, en su oficina, en su puesto o en su despacho, con una serie de personal dedicado a eso, si es una gran empresa, o con una serie de proveedores, si es una mediana, a los que recurrir, o si es un poco más pequeña, pues con un poquito más de seguridad dentro de, pues imaginemos que está dentro de un sitio de coworking, sino que esto resulta que está ocurriendo en un entorno muy diferente a ese, que está causando un enorme problema. Y es que está en un entorno que no es familiar para trabajar, porque hemos dicho que hace menos de 10 años tan solo habían experimentado el 2% de las empresas. Imagínense el número de empleados que estaban en esta. Sí, antes de la pandemia, antes de hace menos de 9 meses, el 27% de las empresas habían experimentado. No digamos qué número de empleados puede ser eso también. Hoy el 76% han experimentado de golpe esta sensación en un entorno que están acostumbrados a que sea personal o a que sea familiar, porque distinguiremos en este caso entre un soltero o entre una persona que vive en la familia. Casos muy distintos, por cierto, porque tienen un impacto de mucho más severidad en el caso familiar. Está en un entorno en el que se bajan las defensas. Es un entorno relajado, un entorno familiar, un entorno donde uno se siente seguro y donde está fuera de su entorno, digamos, de máxima atención dentro del trabajo, donde no tiene o cree que no tiene nadie que recurrir porque no están ahí, no está dentro de su despacho, no está el departamento de informática o el departamento de seguridad para atenderle, cree que no lo ve, no está en el entorno donde está acostumbrado a levantar un teléfono y a pulsar una extensión, y en esas situaciones cuando experimenta todo esto. Con esas defensas bajadas, con esa falta de conocimiento y de preparación y con esa falta de concienciación, sucede este tsunami de malware que ha arrasado, como nos ha explicado el coronel Fernando Acero, y que ha obligado incluso al propio coronel Fernando Acero, estando convaleciente, a ayudar a eliminar atacantes, porque no había bastante personal preparado en condiciones en este país y toda ayuda era poca para que esas empresas españolas pudieran sobrevivir, o servicios críticos, o servicios asociados con defensa, o cualquier organización que tenía aplicaciones de misión crítica, o incluso especialmente el sector sanitario, que tan débil, tan debilitado y tan sensible era en aquellos momentos, y que obligaba a que una persona convaleciente tuviera que ayudar y que se le agradeciera su ayuda, y que ojalá existieran 500 más en esa situación si podían ayudar en aquel momento. Era una situación realmente difícil. Y todo esto en ese entorno relajado. Y tienen que pensar que ese entorno es muy grave, porque si nos ponemos en el entorno de la persona que está soltera, se encuentra con las defensas bajadas porque está en su casa y se ve fuera de la, digamos, de la formalidad del entorno de trabajo habitual, pero cuando es el entorno familiar es muchísimo más grave, es exponencial. El problema aumenta exponencialmente. Está en un entorno totalmente relajado, personal, familiar, donde hay otras personas con necesidades de teletrabajo, de otro teletrabajo, porque imaginemos que su esposa también está en situación de teletrabajo, en la misma vivienda, y esa familia, esos hijos más o menos pequeños, vamos a imaginarnos una familia con 3 miembros, uno en edad universitaria, otro en edad de la ESO y otro pequeño en primaria. Necesidades distintas, teleestudio, teleformación, teleuniversidad, teletrabajo, telefamilia, todo el mundo dentro, con lo que creíamos que eran un montón de dispositivos, porque estábamos hablando hace muy poco de que, si la media de los dispositivos en España está casi en 25 en un hogar, con 5 miembros, 3 hijos, y en un hogar con 2 miembros hay una media de 15 a 17 dispositivos, que son muchos. Pues resulta que no eran tantos, porque en el mundo del teletrabajo han resultado ser muy pocos y prácticamente todas las familias se acababan peleando por esos mismos dispositivos. Estas cosas del teletrabajo, como dice la gente, como se han venido a llamar, es como viene expresado en Google, y se lo pueden ustedes buscar, cosas del teletrabajo, verán infinidad de artículos hablando de esto. Gran problema. Dispositivos usados por muchos, con más o menos conocimientos de informática, en muchos casos muy poco, casi nulos conocimientos de seguridad, una
posibilidad de implantación de políticas de ciberseguridad en un hogar evidentemente difícil y baja, y con un número de peligros creciendo exponencialmente. Una situación que hace que no se vea bien, como la diapositiva. A Dios gracias, vivimos en una nación extraordinariamente preparada, con unos profesionales excelentes, muchos de ellos compañeros del coronel Fernando Acero en algún momento de su vida profesional y muy bien conocidos de él. Y contamos con dos organismos extraordinariamente importantes y eficientes, como son el INCIBE, Instituto Nacional para la Ciberseguridad, o el Centro Criptográfico Nacional, el CCNCERT, que han hecho un trabajo extraordinario en los años anteriores, cuando esa preocupación que el profesor Martínez López nos hablaba de sus estudios no lo era tanto. Ellos ya sí estaban pensando que lo era, y una gran nación como España tiene el privilegio de que hayan estado allí cuando otros no estaban. Y no solamente eso, nos han proporcionado un ángel. Es decir, tenemos a alguien a quien recurrir. Cuando estás en esta situación tan tremenda, tanto si eres una empresa como un particular, como un empleado, tenemos un número de teléfono, igual que tenemos el 112 para las emergencias, tenemos un 017 para declarar una emergencia de ciberseguridad, y a este instituto le da absolutamente lo mismo que seas una persona sola, que seas un joven recibiendo bullying o un ciberataque a través de redes sociales, o que seas la compañía Microsoft. En cualquiera de los casos te van a atender en la forma en la que te tienen que atender, y van a coordinar toda una serie de servicios del Estado para ayudarte. Así que, señores, lo primero que tienen que saber, tanto en España como en la Comunidad Iberoamericana, a la que se atiende con mucho interés, no estamos solos. La principal problema. Una vez que podemos pensar que no estamos solos, podemos pensar que incluso se han diseñado documentos para decirle: oiga usted, no se preocupe, le vamos a dar material gratuito y guiado que les sirva a todos los niveles, donde ustedes puedan reconocer en qué les afecta el teletrabajo, por dónde orientar eso, porque desgraciadamente tenemos que entender que el tejido productivo español no es el tejido productivo norteamericano o chino. El tejido productivo español tiene un número de un 97% de empresas que tienen menos de 10 trabajadores, y tienen menos de 10 trabajadores. Por lo tanto, con una capacidad y una cualificación y una concienciación, una preparación en este aspecto obviamente baja, de la que no tienen ninguna culpa. Simplemente necesitan esa concienciación y esa ayuda, y el INCIBE, gracias a todo esto, se la proporciona. Bien, lo que tenemos que ver en este momento es por dónde empezar. Bien. Las políticas de teletrabajo, no me voy a extender mucho, es una hora muy larga, los compañeros han hablado prácticamente de los puntos más importantes, pero para prepararse para el teletrabajo sí que quiero dar algunos puntos de interés para que tengamos todos claro que esto no es una actividad banal, que hay que tomársela muy en serio, que sí tenemos ayuda, que sí tenemos a quien recurrir, pero que no es algo que se resuelva solo, ni es algo que se puede resolver con creencias o entrando en 115 millones de resultados de Internet cuando miras vulnerabilidades. Eso no funciona. Hay que implantar una política de la empresa, lo vamos a ver desde el punto de vista de la empresa, que en este caso nos interesa más, porque si el 97% del tejido productivo español es de pequeña empresa, hay muchos interesados. Las grandes empresas evidentemente están mucho más preparadas en este aspecto. Eso no quiere decir que no cometan fallos, porque de hecho nos acaba de explicar el coronel Acero la situación tan lamentable de los impactos tan nocivos del malware, especialmente del ransomware, que está haciendo estragos, y lo está haciendo en grandes corporaciones, evidentemente, pero también lo está haciendo en medianas con un éxito tremendo, y también lo está haciendo en pequeñas. Ese pensamiento de a mí no me va a pasar, eso no existe. Eso es algo del pasado, porque realmente existe una creencia por parte del usuario, tanto de la empresa o del gestor o del que está haciendo teletrabajo, de decir: bueno, yo no soy nadie, ¿a mí quién me va a atacar? Bueno, es que el que te ataca no está pensando normalmente en ti. Es decir, tienen un protocolo de hacer ataques masivos y a ver a quién entra. Y entonces van reaccionando de forma automatizada a millones de ataques a la vez. Entonces tú pasas a ser alguien, uno de unos cuantos millones. Y ser uno de unos cuantos millones sí que es peligroso. Sobre todo cuando piensas que a ti quién te va a hacer algo. Pues sí, lo van a hacer. Para hacer una política seria de teletrabajo, el propio Instituto Nacional de Ciberseguridad nos dice que hay unos mínimos que tenemos que recorrer.
pues tenemos que tener claro quiénes son los señores que van a tener que estar en situación de teletrabajo. Y lo primero que nos dicen es que, oiga, esto no es tarifa plana, por favor. O sea, no hagan ustedes tarifa plana del teletrabajo. Tengan muy claro quién va a estar en teletrabajo, si es necesario que esté en teletrabajo y de qué forma va a estar en teletrabajo. Por lo tanto, empezamos por una lista, ¿no? Un to-do. Este to-do es hacer la primera, una relación de usuarios. ¿Qué procedimientos se van a utilizar para solicitar el teletrabajo y concederlo? Porque habrá que registrarlo. ¿Qué aplicaciones o recursos tiene que tener acceso a este tipo de usuario? Porque habrá muchos distintos y tampoco debe ser tarifa plana. No se trata de todo el mundo con el mismo escritorio, ¿no? No, como están todos en el departamento de marketing, pues igual. No, eso no puede ser así y hay que tener muy claro que no podemos hacer estas actividades de forma banal. ¿Qué mecanismos de acceso van a tener? ¿Vamos a utilizar la clásica usuario y contraseña o vamos a utilizar sistemas reforzados de acceso? Bueno, ya hoy, algo que antes parecía muy complicado, hoy creo que ya solamente gracias a las redes sociales o a las grandes corporaciones de telecomunicaciones o empresas digitales, Pure Digital, utilizan el segundo factor de autentificación con normalidad a base de SMS o de cualquier aplicación. Antes aquello que parecía tremendamente complicado, hoy sí eso podemos decir que es banal. Puede no parecerle banal a alguien que no lo haya hecho una sola vez. Hay que instruirlo y le parecerá banal, porque responder a ver un número en un SMS o responder a un número en una aplicación no es algo verdaderamente grave. Incluso, como bien dice el coronel Fernando Acero, que no se le olvida nunca, por lo tanto a mí no se me va a olvidar, como bien instruido por el que estoy, no solamente sirve esto hay que complementarlo incluso con un triple. Cuando estoy accediendo a un equipo que dispone de información confidencial, que dispone de aplicaciones críticas, que dispone de información esencial de la empresa o que por algún motivo es capaz de interrumpir cualquier servicio crítico de la empresa. Cualquiera de esas situaciones y alguna que otra más que seguro que me olvida, seguro que a Fernando no, requerirá incluso de un triple o más sistemas de seguridad, que hoy también son fáciles porque se pueden implementar perfectamente certificados o cualquier sistema biométrico de apoyo. Nos ayudará a incorporar un triple o cuádruple sistema de seguridad que no tiene mayor dificultad que realizarlo. Que es que a veces que le ponemos nosotros mucho interés en que todo esto sea muy difícil, cuando no lo es. No es difícil leer un SMS y introducir un número, ni tampoco es difícil abrir una aplicación del teléfono, que las abrimos con habitualidad. Abrimos cerca de 756 veces de media la aplicación WhatsApp al día. No creo que sea un problema abrir otra. Una sola vez, leer un número, copiarlo y pegarlo. Cuestión habitual en el WhatsApp, pero resulta que cuando es el WhatsApp es algo muy difícil, muy fácil, muy sencillo y que no da ningún problema, pero si es para abrir una aplicación de un Authenticator de Google o de Microsoft, resulta que eso es un esfuerzo sobrehumano. Vamos a ser serios y vamos a entender que lo primero es estar seguros. A mí me gusta siempre poner el mismo ejemplo. Si cuando salgo de casa cierro la puerta, cuando me voy de viaje compruebo si está el agua cerrada o la energía eléctrica parada, o cuando me voy de casa tengo más o menos claro que no hay ningún grifo abierto o ninguna ventana abierta, pues no veo por qué problema no tenemos, qué problema existe en que tengamos la misma costumbre de hacerlo en nuestros equipos informáticos. Pero sí existe esa dificultad y tenemos que subsanar este problema. Y ese problema lo tenemos que subsanar nosotros, pues es un problema de carácter conductual, no es un problema de carácter real. Es una percepción de incomodez en la vida del usuario. Si no es incómodo revisar un grifo, no es incómodo revisar que se han cerrado las aplicaciones correctamente. Es un tema de concienciación, por eso tiene tanta razón en ese aspecto el coronel Fernando Acero. Los dispositivos que vamos a tener en cuenta para todo esto. Es decir, ¿van a ser todos dispositivos de la empresa o vamos a practicar una cuestión que conocemos como Beyond, ¿no? Bring your own device, traiga su propio dispositivo a la empresa. Es decir, el usuario puede usar sus dispositivos personales, cosa que le hace una vida más fácil y le hace un entorno más agradable, a cambio de una serie de complejidades o de bajadas de presupuesto en un lado de la empresa, pero incrementos en otro. Esto no se trata de decir, bueno, ya no le tengo que comprar los teléfonos a los empleados, ni el portátil, ya se los compran ellos, sí, pero tienen que invertir en herramientas de gestión de dispositivos, en personal cualificado para hacerlo, y entonces podrá usted. Es decir, que cambiaremos la inversión a otro lado, pero a lo mejor porque nos parece más interesante de esa forma, y no como lo hemos creído hasta ahora.
Habrá que tener muy claro que todo esto va a requerir cifrados y tecnologías para encriptar y para cifrar. ¿Por qué? Pues porque evidentemente la información ya no está dentro de nuestra organización, está viajando por Internet y para esto habrá que utilizar las diferentes tecnologías posibles. Y tendremos que tener serios procedimientos de copias de seguridad, planificación, resiliencia a la organización y si desgraciadamente sufrimos un ciberataque, tendremos que tener todos los procedimientos claros para recuperarnos del mismo. Porque si tenemos que, más o menos claro, que tenemos que ir al médico, recuperarnos, hacer después de un accidente, por ejemplo, que hemos sufrido fisioterapia, pues tendremos que hacer una especie de fisioterapia corporativa a nivel de ciberseguridad, que es la recuperación antiincidentes. Si lo tenemos tan claro en un accidente, tanto si es laboral o personal, pues igualmente lo tenemos que tener claro en la organización. ¿Qué tipo de tecnologías se van a usar? Vamos a utilizar redes VPN, vamos a utilizar tecnologías de escritorios virtuales, vamos a utilizar accesos de remotos. Sí y por qué. Cada una y en qué caso. Hoy no hay tiempo para hablar de todos estos puntos, pero tenemos que tener en cuenta que cada una de esas soluciones no es banal. Es decir, esas decisiones se toman porque es la que conviene y porque es la más segura posible. Y eso hay que estudiarlo, decidirlo y crear procesos adecuados. Y luego, si vamos a incorporar en este asunto a los dispositivos móviles, que obviamente ha sido necesario, la pandemia ha demostrado que todo eso no solamente era importante, sino que también es necesario. Y siempre ponemos al final, el propio INCIBE lo pone al final, que es formar a los empleados. No, estoy de acuerdo con el profesor, con el coronel Fernando Acero, que en la primera línea y la última línea y la línea de en medio y en todas las demás, tanto si son tecnologías como si no hay personas detrás de ellas, son siempre las personas. Y para que las personas hagan correctamente su trabajo, tienen que estar debidamente preparados, instruidos, formados y concienciados, que no es lo mismo. Para algo sirve la concienciación y es que ante la duda, la concienciación es el salvavidas. Y cuando ante la duda no hay nada de eso, siempre hay desastre. Porque ya lo decía Murphy, ¿no? Si algo puede salir mal, saldrá mal. ¿Cuáles son los objetivos del teletrabajo? Proporcionar 5 aspectos clave a la organización, que son la disponibilidad, asegurarse que existe la disponibilidad de la información y de los sistemas que tiene la empresa, autenticidad, que los usan sean las personas adecuadas y no cualquier otro, integridad, que eso que estamos usando sea exactamente lo que queremos usar, no esté pervertido ni modificado en ningún caso, la información tiene que ser la real y las aplicaciones las mismas. Y la confidencialidad, evidentemente, la información debe verla quien debe verla y quien no pueda, no. Así de sencillo. Y la trazabilidad. Necesitamos poder asignar las diferentes actividades y sucesos y registrarlos a través de las diferentes tecnologías, personas y sistemas que lo han utilizado. Y eso se llama trazabilidad. Y necesitamos tenerlo muy claro, ya no solamente en el caso del tema de la pandemia o del tema del teletrabajo, sino que el conflicto existe, el conflicto jamás desaparecerá y la resolución del conflicto pasa por disponer de la información de contexto del conflicto. Si no tenemos trazabilidad, no hay transparencia y no hay posibilidad de garantizar que disponemos de la información necesaria para solventarlo. No voy a alargar en todos los tipos de tecnologías que existen y las razones cuando se escoge una arquitectura o VPN, cuando se escoge otra, porque no tenemos tiempo. La propia guía del teletrabajo de INCIBE les va a instruir. Estamos a vuestra disposición siempre, por supuesto. Todos los que estamos aquí, especialmente, contáis conmigo sin ningún problema para cualquier tipo de consulta. Y las diversas consideraciones de esta guía son suficientes como para poder empezar y una vez que tengáis esa información podremos ayudaros. Como resumen, para que no nos olvidemos, a modo de resumen, el propio INCIBE nos hace una pequeña lista. Necesitamos algún tipo de tecnología para garantizar la seguridad del teletrabajo. Estamos navegando a través de Internet con información de la corporación, con información también personal y con información en algunos casos sensible y confidencial de terceros. Por lo tanto, eso habrá que hacerlo con tecnologías adecuadas.
deberemos usar tecnologías como las redes privadas virtuales, el VPN. A eso habrá que incorporarle o bien escritorios remotos o bien escritorios virtuales o bien alguna de las posibilidades que existen para todo esto, tanto la versión de móviles, la virtualización móvil también. Tenemos que tener muy en cuenta la seguridad de los dispositivos personales. Eso no es una configuración banal. Si no sabemos, debemos pedir ayuda. Para eso está también el personal de seguridad de la empresa, sí existe. Y si no sabemos, siempre podemos recurrir al propio INCIBE, a la red, a la web. Pero no se puede dejar sin configurar un dispositivo personal. Los dispositivos personales se deben descifrar, los corporativos ya se habrá encargado el área de la empresa competente, pero los personales también, y si vamos a trabajar con ese tipo de tecnologías y los personales, es absolutamente imprescindible tenerlos bien configurados a nivel de seguridad. También existen guías del INCIBE y del CN de la configuración correcta de tecnologías móviles, tabletas, smartphones o equipos personales y no solo de servidores. Es decir, para todos tenemos un montón de plantillas, un montón de libros donde pueden ustedes consultar esa información y preguntarnos que nos tienen a nosotros en cualquier momento. Hay que crear un entorno de trabajo seguro. Eso quiere decir que el puesto de trabajo cuenta. El académico y profesor catedrático Francisco G. Martínez López ha hecho una serie de programas de teletrabajo muy interesantes donde hablan mucho del entorno de trabajo, desde el puesto de trabajo, la ergonomía, la ciberseguridad y un montón de cuestiones que tienen disponibles en Internet de modo libre. Por lo tanto, estaría muy bien que los consultaran porque les va a cubrir mucha información que a veces no es fácil verla conjuntamente, y hay que proteger nuestra conexión a Internet, y nuestro enlace con Internet es nuestro pequeño router, ese que no le hacemos caso casi nadie, y que el INCIBE tiene una frase que me encanta, que dice: mi router, mi castillo. Hay que configurar correctamente nuestro enlace a Internet porque por ese enlace pasa una parte muy importante de nuestra vida profesional, personal y sensible. Tenemos que intentar tener un plan B. Evidentemente, en el caso del teletrabajo y de las personas que trabajan en el teletrabajo no tienen siempre esos medios, pero deberíamos de tener alguna solución, porque si perdemos la conexión, pues no tenemos otra forma de acceder al teletrabajo y habría que tener un plan B. Hoy existen las tecnologías móviles que ayudan mucho en este aspecto. Tenemos la red de fibra y por el otro lado tenemos la red móvil. Podría ser una buena respuesta, pero hay que tener un plan B y hay que tenerlo pensado y cómo lo vamos a hacer y usarlo y prepararlo y entrenarlo. Es muy sencillo y de esa manera cuando sucede no se encuentra uno con ese desasosiego y con esa sensación de indefensión. Y el periodo de implantación y pruebas, hace falta probar diferentes escenarios. Ahora ya que hemos aprendido más, esto será mucho más fácil, y implantar esa política de trabajo, tanto en la empresa como en nuestra propia casa, cuando tenemos 2 o 3 miembros de la casa en teletrabajo y otros 2 o 3 en teleestudio o teleformación o teleuniversidad. Hay que hacer una política familiar del teletrabajo y de la teleformación y tenerla disponible y seguirla. No me quiero alargar más. Vamos a también presentar junto con el académico y catedrático José Martínez López, va a presentar el congreso. Así que si no tiene nadie ninguna pregunta, les agradezco mucho la atención y estos minutos, que es un gran privilegio para mí estar aquí con ustedes. Voy a dejar de compartir. Muy bien, pues encantado, querido Fernando. Magnífica intervención que nos ha permitido conocer cómo esos parámetros y ese perímetro de la empresa pues nos lleva hacia los hogares donde en tu caso y en el mío tanto estamos trabajando para intentar que sean seguros en muchos ámbitos, en el ámbito sanitario, en el ámbito económico, en el ámbito social, pero también en el ámbito informático y telemático. Bien, bueno, pues precisamente con esta labor de concienciación vamos a hacer una pequeña presentación del primer Congreso Iberoamericano de Ciberseguridad, la Rábida, que le queremos llamar así. Un congreso que queremos celebrar, no están las fechas cerradas, depende todavía de algunas circunstancias, porque precisamente el tema del COVID nos ha hecho incluso retrasarlo, pero bueno, estábamos hablando del 2 y el 3 de febrero del año 2021, o si acaso se podría posponer según la evolución de si podemos realizar actos presenciales o no. Va a consistir de ponencias magistrales, mesas de debate y figuras relevantes del sector. Está organizado por la Academia Iberoamericana de la Rábida, por el Grupo de Investigación GITICE, por la propia Universidad de Huelva y otras universidades, también por el Círculo de Conferenciantes
Y como digo, pues nos va a permitir este primer congreso pues enfocar e intentar dar soluciones concretas a los retos de la ciberseguridad que tenemos tanto en el ámbito español como en el latinoamericano, y los datos que hemos presentado hoy del mundo de las empresas, de los que he tenido la suerte de presentaros, de esa percepción del problema de la ciberseguridad, también lo estamos estudiando en algunos países de Iberoamérica, y también los datos son muy concluyentes, que hace falta que ese pensamiento y diseño de soluciones sistémicas que engloben a toda la empresa, y que el impacto de las nuevas tecnologías en la sociedad y las organizaciones ante el reto que supone la ciberseguridad y la transformación digital, pues nos permitan de alguna manera ser capaces de pues mejorar nuestras instituciones. Por eso es el hecho de que este congreso pretende servir como un punto de encuentro de la innovación y de la parte más representativa de esas soluciones, y un acercamiento en el que queremos que participen tanto académicos, investigadores, como personas profesionales del mundo de la empresa. Yo creo que esa unión es la que hace que sea tan importante a veces el mundo congresual, y que creemos que este congreso, que tendrá una pequeña parte presencial, pero va a ser eminentemente virtual, en el que se van a tratar numerosos temas. Voy a decir algunos así por encima: metodología de aplicación práctica de la ciberseguridad y la transformación digital, la aproximación al pensamiento y la innovación sobre seguridad tanto en Latinoamérica como en España, los proyectos prácticos y financiables que existen y cuáles son las ayudas que existen sobre este tema, comprobar las experiencias prácticas de numerosas instituciones, conocer esos retos que plantea la ciberseguridad y que nos obligan a unos heredados y otros que nos vienen llegando nuevos, y que marcan el panorama del desarrollo de nuestras empresas. Hemos dicho que la próxima pandemia va a ser la de la ciberseguridad, y tenemos que estar preparados. Si algo hemos aprendido de la pandemia del COVID-19 es que cuanto más preparados estemos para las contingencias, mucho mejor. Por eso este primer congreso, en el que tenemos puesta mucha ilusión, en el que se van a admitir artículos científicos con su manuscrito que serán publicados, contribuciones académicas, artículos técnicos, en fin, diversas fórmulas de trabajo. Decir que se van a publicar se van a publicar todas las ponencias que se envíen, tanto en un libro que publicará la editorial de la Academia Iberoamericana de la Rábida, como en diversas revistas que tenemos asociadas al Congreso, y que van a permitir pues que aquellas ponencias que se seleccionen por las revistas se puedan también publicar. Se darán certificados de participación, que lo haremos con blockchain además, y ya se ha creado un comité organizador y estamos en un comité científico. Aprovecho esta circunstancia para pedir que pues aquellas personas que quieran participar, esto está abierto totalmente, tanto en los comités científicos como académicos y de organización. También decir que todas las aportaciones serán bienvenidas, y que el deseo es que sea un evento que nos una a esta parte del Atlántico con el otro, y que nos permita pues seguir trabajando en este campo. Costará, seguramente se hará en horario de tarde, para que en Iberoamérica sea el horario de mañana, y no, si empezamos por la mañana de aquí, pues probablemente allí sea de noche, aproximadamente a las 4 de la tarde, y queremos que sea al menos de dos jornadas de tarde completas, en las que podamos pues trabajar. Y son muchas las instituciones que ya han indicado, como hemos dicho, Academia Iberoamericana, la Universidad de Huelva, la Fundación Celtiuni, Unity Academy Journal, la Autoridad Portuaria de Huelva, la Universidad Francisco Vitoria, el Centro de Simulación Empresarial de esta universidad, el Círculo de Conferenciantes. Nos hemos puesto en contacto con el Real Centro de Estudios Elcano, con la empresa Yesa, con la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, con la Federación Onubense de Empresarios, con la empresa SAMU, con el CISDE, con las asociaciones de antiguos alumnos a nivel nacional, con el Ministerio de Defensa, con la SEGE, con diversas universidades americanas, con Blotac para el tema del blockchain, etcétera, etcétera. Como digo, estamos a vuestra entera disposición. Tanto Fernando como yo estamos dedicando bastante tiempo, y en la propia página web de la Academia pues irán teniendo cumplida información sobre este congreso. No me extiendo más, simplemente era un poco por explicar un poco el sistema, y bueno, pues si hay alguna consideración al respecto, pues ahora se puede hacer. Y también tenemos una pregunta de Benito de la Morena, que ha hecho a través de preguntas y respuestas, que se la ha hecho en concreto a nuestro conferenciante sobre, bueno, ha hecho varias preguntas, o por lo menos alguna pregunta, Benito de la Morena. Una primera sobre para Fernando Acero. Yo no sé si Benito nos está escuchando y quiere solicitarle,
le reactivo el audio. Si Benito quiere, puede formularnos de palabras. Muchas gracias, Francis, por permitirme esa intervención. Ya el señor Acedo me ha respondido. La pregunta decía si había una relación directa entre pandemia y ataques cibernéticos. ¿Y a qué achacaba esa coincidencia? La respuesta que me ha dado es que ha aumentado la criticidad de los servicios y la necesidad tecnológica para llevar a cabo estas tareas que antes se hacían de manera presencial. Parece ser que los ciberdelincuentes muy profesionalizados han aprovechado este momento sensible para poder realmente lanzar sus ataques. Yo evidentemente entendía que siempre existe este tipo de ataque y que lo de la pandemia pensaba que podía ser simplemente una casualidad. Pero claro, no había caído en el detalle que él nos indica sobre el tema de la sensibilidad de las personas en este momento. Muchísimas gracias por la respuesta, Fernando. Muy bien, pues muchas gracias, Benito. Si no hay más intervenciones por parte de nuestro público, pasamos la palabra a nuestro querido presidente, don Sixto Romero, para que clausure el acto. Bien, muchísimas gracias, querido Francis. Bien, permítame para cerrar el acto unas breves palabras y quiero agradecer a Fernando Acero, Fernando Lombo y a ti mismo, Francis, por la brillantez y el alto nivel de vuestras intervenciones, de las que tengo que decir que he aprendido mucho. He tomado unas notas que con vuestra anuencia me permito simplemente utilizarlas para cerrar el acto. Cerrar el acto que de alguna manera al final me podéis decir si he pasado el examen con buena nota. Deduzco de ellas que han marcado una ruta para poder entender la necesidad de una transformación digital que no solamente es cuestión de mejorar la eficiencia y la eficacia de las organizaciones, tanto económicas como sociales, sino también la efectividad de su propia supervivencia, entendiendo la efectividad como lo que puede ser un equilibrio entre los dos anteriores indicadores. Como se ha puesto de manifiesto por los ponentes, en esta situación y tal vez ahora y en el futuro, sin importar su especialidad o tamaño, las instituciones y corporaciones deben y deberían aprender que la ciberseguridad es una inversión de la que depende su continuidad, como se ha puesto de manifiesto en las tres intervenciones, o extinción, y que para sacar mayor provecho es preciso tener un enfoque que me parece muy importante, que es el enfoque preventivo. Yo me gustaría, como profesor universitario, por la parte que nos incumbe, algunos de los que somos miembros de la academia, casi todos, como universitarios, después de oír a los especialistas, podemos llegar a la conclusión que la COVID se ha convertido como uno de los aceleradores de la transformación digital, de la sociedad en sus conjuntos y también de las universidades. Pero es aquí donde yo quiero puntualizar un poco. Me pregunto si las universidades están trabajando suficientemente para paliar los efectos y retos en las próximas décadas. Hay mucha investigación, como se sabe, el porcentaje de investigación que se hace en las universidades, no solo a nivel europeo, sino a nivel mundial y en España también, están en las universidades y además una investigación de calidad. Entonces yo no sé si realmente las universidades están atacando este problema como un problema bastante serio. También es cierto que los cambios acelerados, los que ha tenido que hacer frente al mundo universitario durante nuestra crisis, y aquí somos testigos de ello, vivida en los últimos meses, ha encontrado en el mundo online, llamémosle así, la solución para dar continuidad al curso académico. Y aquí nos hemos puesto muy claramente en evidencia de las carencias que existen en las universidades. También puedo decir que es una afirmación que esta educación ha mostrado así a la sociedad en general todo su potencial, a la vez, y hay que decirlo, que ha abierto los puntos de reflexión y debate sobre el futuro. La educación online ha mostrado todo ese potencial, pero como profesor universitario reclamo, y no sé si hay universidades, Fernando, los dos Fernando, ¿no? Permitirme la confianza, si las universidades en este país han tomado conciencia de esto verdaderamente, del tema de la ciberseguridad. Y para finalizar, solamente un comentario. Quiero agradecer la presencia, como no podía ser de otra manera, la presencia virtual de todos los que estáis ahí
escuchando y viéndonos, por hacer posible y realidad que con este tipo de actividades, aunque virtuales, se pueda ayudar a mejorar la velocidad de adaptación como un factor básico de transformación y apostar por la innovación e intensificación por las nuevas tecnologías digitales. Después me gustaría anunciar, ya lo ha dicho prácticamente el profesor Martínez López, que estas ponencias, con el permiso de los conferenciantes, se publicarán en formato digital, se subirán a la web de la Academia Iberoamericana y también en papel. Y una cosa importante, estas conferencias se han grabado y, por tanto, también con vuestro permiso, voy a anunciar que se subirán a la red cuando tengamos toda la información disponible. Por tanto, quiero ya finalizar, para no cansarle más, reiterando mi agradecimiento a todos por su atención. Buenas noches a todos y se levanta la sesión.